En esta parte, ¿qué podríamos decir? En el triángulo BAE, por ser isósceles, este 12 debe ser igual a E, ¿no? Debe ser igual a este. Entonces vamos a tener que colocar aquí 2. Y estas dos partes deben ser iguales, ¿no? Recuerda que él sería bisectriz, altura, mediana, mediatriz, ¿no? Entonces partes iguales y aquí debe ser 2. Ahí está. Con ello, ¿qué podríamos notar ahora? Que en este triángulo ABC, este lado S resulta ser la diferencia del 22, ¿no? 22 con el 12. Entonces aquí debe quedar 10, ¿sí? En esta parte debe quedar 10. Ahora, ¿qué más? En el triángulo EBC, en este triangulito, este segmento, como él es punto medio y él también lo es, entonces él se llama base media. Y por ser la base media, recuerda que la relación va de 1 a 2, ¿sí? Y si va de 1 a 2, entonces él debe ser 2x. Muy bien. Entonces aquí, si él es 2x, x tiene que ser 5, pues, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, ahí está el detalle de lo que estamos mencionando. PQ es la base media y el X vale 5, ¿no? Ahí está. Entonces es una aplicación rápida como para recordar el concepto de base media y la observación con respecto al triángulo. Esta es una aplicación de congruencia, ¿recuerda? Esta es base media, ¿no? Aplicaciones de congruencia. Hay teorema de la bisectriz, teorema de los puntos medios, mediatriz, ¿no? Esta es aplicación del teorema de los puntos medios o base media. Bien, esa es la solución de la pregunta 1. Bien, la pregunta 2 sí es la más interesante, me parece, de todas las respuestas. Tan sencillo no es con respecto a la pregunta. Algunos trazos auxiliares que vamos a tener que realizar, ¿no? A ver, dice en la pregunta 2, se tiene un triángulo ABC. Nos piden el perímetro, ¿sí? En esta pregunta nos piden el perímetro. Bueno, le he puesto M, N y B a este triángulo que vamos a formar ahorita en todo caso. Ahí está el triángulo ABC. Ojo, dice isósceles, ¿no? Si nos dice isósceles, entonces recuerda que estos dos lados deben ser iguales, ¿ya? Entonces, aquí deben ser lados iguales y el ángulo ABC debe ser 20, nos dice, ¿no? Entonces aquí debe haber un 20, este lado debe ser 10, obviamente el otro también lo va a hacer, pero dice se traza la bisectriz interior AI, ahí está. Luego dice, hay el perímetro de la región A y C. Bueno, aquí le vamos a poner justamente M, N y B para que el perímetro sea M más N más B. Pero antes de ello vamos a colocarle el 80 aquí y aquí también 80. Ahora, ¿por qué vale 80? Porque recuerda que es isósceles, pues, ¿no? Si él es 80, él debe ser 80. Entonces aquí debe ser 40-40. ¿Por qué 40-40? Porque esta línea, recuerda, es una bisectriz interior. ¿Sí? Bisectriz interior, por eso es 40-40. 80, 40-40, 20. Ya está. Bien, entonces ahora, ahí está. M, N y B son los lados del triángulo A y C, que es justamente el cual me dice que calcule el perímetro. M más N más B. Bien, ahora, en este caso, bueno, recuerda que este es 10 y él también tendrá que ser 10, ¿no? Ahí está. Bien, ese sería los datos. Ahora el problema es cómo relacionamos M, N y B con el 10. Ese sería el problema ahora, ¿no? ¿Cómo relacionar ellos? Mm, bien, a ver, para este problema va a requerir hacer algunos trazos auxiliares, algunos trazos adicionales en todo caso, para poderlo realizar mejor, o para poder calcular M, N y B, o una relación en todo caso, ¿no? Con este 10. A ver, de hecho que vamos a tener que hacer un par de trazos, ¿no? Vamos a hacerlo acá, mira. Aquí le he dibujado el mismo triángulo anterior, este triángulo de aquí, lo he dibujado al otro lado, ¿ya? Para tener más espacio. Ahí está. Es el mismo triángulo anterior.
Lo único que he hecho es llevarlo acá para tener más espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Mira, voy a aprovechar este 40 y este 20 de este modo. Primero este 40. Voy a trazar aquí una línea que divida este 40 en 30 y 10, o 10 y 30, como quieran llamar. Ahora, pero el orden es muy importante de dividirlo. ¿Por qué? Mira, yo lo voy a dividir con una línea. Ahí está. Esa es la línea que divide el 40. Y ese 40 y este 40 le voy a poner aquí 10 y aquí va a quedarme 30 todavía. ¿Sí? 10 y 30 me va a quedar. Ahí está. Este es 10 y aquí va a quedar 30. De tal modo que la suma del 10 con este 20, 10 con el 20, me da el ángulo exterior. Aquí este angulito exterior. Ahí está. Ahora, noten que el 30 con este 30 me permite decir que este triangulito es un triángulo isósceles, ¿sí? Quiere decir que este M viene aquí en esta parte, ¿sí? De F hasta ahí, esta parte de acá. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que he conseguido ahorita? Lo que he conseguido es que esta partecita de acá sea M y N, ¿sí? M y N. Pero yo sé que todo es 10, ¿no? Todo es 10, ¿sí? Todo esto es 10, lo mismo que él, obviamente. Ahora lo que me falta saber es esta partecita de acá, el BF. Ahora, recuerda que tú quieres conseguir la suma de M, N y B. Entonces, tengo que de alguna manera de repente relacionarlo esta parte de aquí con el B. Ahora, ¿cómo lo relaciono, no? Con esta parte de arriba. Vamos a encontrar una relación. Y justamente por eso aquí hay otro dibujito donde está este de aquí. Pero ya no le he puesto la línea ahí, solamente lo he dibujado, el 20, como pueden ver aquí, el 20. Este 10 está aquí, ahí está el 10, ¿sí? Ahí está el 10. Está el ángulo, me refiero, ¿no? El ángulo, 10 grados. También está su lado que mide 10. También está el otro lado que mide 10. Este lado B, el de abajo, ¿sí? El lado de abajo. Y el ángulo de 80, ¿no? Nada más. Ahora, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Mm, en ese triángulo que está aquí, que es lo que le he sacado de acá, voy a demostrar, escúchame bien, voy a demostrar que de B hasta F, esta partecita, esta parte de arriba que no sé, voy a demostrar que esa partecita sea igual al B, a este B de abajo. Ese va a ser mi objetivo, demostrar que esta partecita sea B. ¿Por qué, profe? Porque si yo demuestro que esta partecita de acá arriba vale B, entonces yo tendría en este lado, todo este lado grande, tendría la letra B aquí, el M y el N junto, que es justamente lo que yo quiero calcular. Pero todavía no estoy seguro si es que esta parte es B. Si no es B, entonces yo no podría asegurar que la suma de los tres sea 10. Eso es el detalle. Por eso que vamos a demostrarlo, porque no sé todavía eso. Ahora, profe, ¿cómo lo va a demostrar? Bueno, una manera, ¿no? O sea, no es la única forma en realidad. Hay varias maneras de demostrar. Una manera puede ser trazando una altura hacia abajo, ¿no? Puede ser esa una forma. Otra forma que, a ver, en examen de admisión, por ejemplo, en UNI, este ha venido. Bueno, ha venido una pregunta muy parecida, ha venido una pregunta igual a esta, ¿no? En todo caso, hace 2 años más o menos. 2, 3 años creo. Y eso es lo que voy a hacer acá. Mira. ¿Cómo se demuestra que esta parte de aquí, el BF, es igual con este de acá, ¿no? Esa demostración. Una manera es así. Tú sabes que aquí hay un 80, ¿no? Que es todo el 80 de acá, ¿no? Entonces, una forma es así. Trazar una línea, dividir ese 80 con una línea por acá y formar un triángulo isósceles, o perdón, un triángulo equilátero, ¿sí? Esa es una forma. Trazar una línea, repito, dividir a esta y dividir al 80 en una parte 60 y una parte obviamente 20, ¿no?
80 y 20. Ahora, ahí está. Listo. Pero esa línea que yo voy a trazar aquí, quiero o voy a darle la condición de que sea igual a este número 10, o sea, al lado del triángulo ABC. 10, 10. Y voy a dibujar otra línea que también mida igual a 10. Miren lo que estoy haciendo. Voy a formar un triángulo, en otras palabras, un triángulo equilátero. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer eso? Claro, yo puedo formar un triángulo equilátero con lado 10. Ahora mira, voy a completar los ángulos nada más. Acá es 60 grados, 60 graditos, y acá también debe haber 60. Obviamente, si yo tengo 20, me falta 40, pues, ¿no? Ahí está. He formado mi equilátero, mira, equilátero, con lado 10, 10, 10, ¿ves? Ahora mira, aquí hay un 10, este lado BC mide 10, y aquí este lado BR también mide 10. ¿Qué pasa si yo cierro la figura? Bueno, acá hay 20, ¿no? 80, 60 más 20, 80. Ahí está. Cerramos la figura y formo un isósceles, ¿ves? Lado 10, lado 10. 10, 10. Lado 10, lado 10. Isósceles. Como hay un 40, entonces tiene que haber un 70 y un 70, ¿sí? Para que la suma te dé 180, recuerda. Ah, ya. Si debe ser 70 aquí, me falta 10. Ahí está, 10. Y, a ver, concéntrate bien en el triángulo que voy a decir. El triángulo ARC. Escucha, ARC. Y observa el triángulo BAF. BAF. Si te has concentrado, te habrás dado cuenta del orden que mencioné. 20, 10 lado, 10 ángulo. Ángulo 20, lado 10, ángulo 10. Aquí, ángulo 20, lado 10, ángulo 10. Entonces es una congruencia. ¿Qué caso de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Listo. Entonces tú dices, ¿no? Si al 10 se le opone B, a este 10 tiene que ser también B. Ah, ya. Ya demostré que BF vale B entonces, ¿ves? Ya demostré que vale B. Eso es por la congruencia de este triángulo que está aquí, el ACR y el ABF, pues, ¿no? A este 10 se le pone B, a este 10 tiene que ser la letra B. Ahí está. Listo. Conclusión. La conclusión a la que llegaríamos es justamente lo que mencioné hace un momento. ¿Qué mencioné hace un momento? Que este lado de aquí, el BC, resultaría ser la suma de M o B más M más N, ¿sí o no? Recuerda que de F hasta C, ya sabíamos que era M con N, o M más N, ¿no? Lo único que faltaba demostrar era que esta partecita de F sea la misma letra B, ¿no? Entonces ahí está demostrado y por lo tanto justo coincide con el 10. Por eso la respuesta en este caso sería 10, ¿no? Y esa es la solución de esta pregunta. Bueno, esta pregunta, como la voy a repetir, esta fue una pregunta de examen único hace 2, 3 años, si más no me equivoco, y esa es la demostración, ¿no? Así se demuestra ahí. Bien, bueno, esa es la pregunta entonces 2, la cual estaba indicándose. Aquí es congruente. Bueno, aquí tiene varias cosas que recordar, ¿no? Clasificación de triángulos, líneas notables, ¿no? Esta es una sevillana, y luego una congruencia, ¿no? Congruencia. Entonces ahí hay varias cositas que debes tener en cuenta. A ver, siguiente preguntita. Siguiente pregunta. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a poner las dos preguntas de una vez. Ahí está la otra pregunta. Listo. Uno es de polígono y el otro es de aplicación de congruencia. Ya, la número 3. Vamos a ver la número 3, cuánto sale.
¿Y cuánto sería su solución de él? A ver, vamos a cambiarle de presentación para hacerlo más rápido. Vamos a ponerlo en la forma donde puedo escribir más rápido esta parte. Ahí está. Ya en esa presentación lo vamos a ver, veamos. Dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo en B es 122. Ojo, es mediatrices y es obtusángulo. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar el triángulo obtusángulo. Ahí está. Ojo que no es isósceles, es obtusángulo. Ahí está. Listo. Dice obtuso en B, ¿no? Porque ahí nos dan el 22 grados. Oh, perdón, el 122 grados. Acá. Aquí debe ser el B. Ahí está. Dice las mediatrices con respecto de los lados AB y BC. Este es A, este es B, este es C. Listo. ¿Qué más? Las mediatrices de AB, ¿no? Ya. Recuerda, mediatriz significa que es una recta perpendicular. O sea, en otras palabras, debe formar ángulo de 90 graditos, ¿no? Y este a su vez, debe pasar por el punto medio. Más o menos algo así. Ahí está. Listo. 90 grados. El otro también. Ahí está. Más o menos algo así. Bueno, esto vamos a alargar para que se crucen. Ahí está. Recuerda que la mediatriz es una recta, así que no hay problema. Y acá también debe ser 90 grados. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué más? Dice, las mediatrices cortan a los lados AC en M y N respectivamente, ya, en ese orden. Primero mencionó al lado AB, entonces aquí debe ir M. Y luego mencionó al lado BC, aquí debe ir N. Ese es el punto de corte, ¿sí? Ese es el punto de corte. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué piden? El ángulo MBN. MBN, dice, ¿no? MBN. Ah, ya. Entonces aquí vamos a trazarlo así. Acá hay un punto y acá debe llegar acá. Un punto más. Ahí está. Bueno, este no debe ser una flechita, debe ser normal. Sin flechita. Más o menos algo así nada más es. Ojo que ahí no es 90 grados, ¿ah? Solamente es una línea nada más. Es una línea nada más. Listo. Y acá debe ser otra línea. Ahí está. Listo. El ángulo que nos piden es este de acá. Vamos a llamarle que sea nuestro X.
Listo. Esa es la pregunta. A ver, muchachos, rápidamente. Si dice que es mediatriz, recuerda que esta línea es mediatriz, estas dos partes son iguales. Entonces recuerda también que si esta parte es igual con esta parte, este triángulo es isósceles. Recuerda, este sería nuestro teorema de la mediatriz. ¿Eso qué significa? Eso significa que este ángulo de aquí debe ser igual con este ángulo de acá. Ahí está. Vamos a marcarlo o resaltarlo eso. Ahí está. Y por lo tanto, el ángulo que yo coloque aquí, supongamos que sea una letra N minúscula, debe ser igual en la parte de arriba. Acá. Y lo mismo ocurre con la otra mediatriz, con esta, ¿no? Utilizando nuestro teorema de la mediatriz, tú sabes que este ángulo de aquí debe ser igual con este otro lado, ¿no? Los lados son iguales porque estamos usando nuestro teorema de la mediatriz. Recuerda que ellos son iguales también. Conclusión, este ángulo en C debe ser igual al de B, acá. Y con ello ya está resuelto nuestro problema. Aquí le pones una letra, puede ser la letra A. La letra ya ustedes pueden elegir otra letra, de repente lo han hecho con otra letra, no hay problema. También es válido. Y esa debe ser igual a esta de acá abajo. Y ya está, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la forma o cómo sería? Fácil. Solamente utilizas el triángulo grande primero, donde tú dices que n más a y más el 122, claro, debe ser igual a 180. Y esto al final debe ser n más a igual a 68. No, perdón, 58. Si eso es así, entonces aquí arribita, en la parte del vértice B, tú dices x más n más a debe ser igual a 122. Pero como n más a es 28, no, perdón, 58, ahí tienes la respuesta. Bien, ¿cuánto sería en este caso? Sería x igual a 64, ¿no? 64. Ya está. Y esa sería la respuesta de esa pregunta. Ahí está. Bien, entonces, aquí lo que se ha utilizado es el teorema de la mediatriz, ¿sí? El teorema de la mediatriz. Ya, esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Teorema de la mediatriz. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, supongo que todo está claro. A ver, pregunta siguiente, a ver. Dice en la pregunta siguiente, calcule X, ¿no? Dice, ¿no? Calcule X. Ya, a ver, vamos a hacer un poquito más grande este. Este es un octógono, nos dice, ¿no? Ya, este es un octógono. A ver, ¿qué usamos aquí? Dice es un octógono regular, ¿no? Es un octógono regular este. A ver, para empezar, si es un octógono regular, si yo uno el punto B con el punto D, ahí está. Esta línea es paralela con este de aquí, con el AE. Vamos a ponerle rojo para que se note. Ya, a ver, ¿qué más? Como este ángulo es 30 grados, entonces aquí en este vértice B, acá me refiero, aquí, también debe ser 30 grados. Estas dos van a ser paralelas, ¿sí? Paralelas. Entonces aquí debe haber un 30 graditos.
Ya está. ¿Mm? Ahí está. Paralelas. ¿Qué más? Recuerda, si es un ángulo exterior, si tú prolongas un poquito este lado de acá, ahí está. Este ángulo exterior se conocería, el ángulo de acá. ¿Por qué se conoce ese ángulo exterior? Recuerda que es regular, pues, ¿no? Si es regular, recuerda la formulita, hay una formulita. El ángulo exterior es, ¿cuál era la formulita? ¿Recuerdas? 360 entre el número de lados, ¿cierto? Y como es un octógono, ¿sí? Es un octógono, octágono, entonces puedes obtener, en este caso, puedes obtener el ángulo exterior, ¿sí? A ver, el ángulo exterior sería, vamos a ponerlo aquí, ángulo exterior es igual a 360 entre 8. Y esto te da 45, ¿no? 45 grados. O sea que este angulito aquí afuera es 45 grados. ¿Ya? Ese ángulo si es 45 grados, quiere decir que el ángulo que está dentro de este, me refiero acá, tanto él como él, recuerda, son iguales. ¿Por qué? Porque es un octógono regular, no te olvides, estamos trabajando con octógono regular. Los ángulos son iguales, los exteriores, y también los interiores, ¿recuerdas? Entonces, en este caso, y los lados son iguales también, ¿no? Entonces, si este lado debe ser igual a él, estos angulitos van a ser iguales. ¿Eso qué significa? Que este angulito vale 45 medios, ¿no? O 22,5 en todo caso, ¿no? 22,5. Claro que también el otro angulito vale 22,5. Ahí está. Este es 22,5. Y él también es 22,5. ¿No? Ya está. Listo. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más podríamos tener en cuenta? Bueno, algo que podríamos notar, o en todo caso de tener en cuenta también, es que en esta figura, como este es un trapecio, no es cualquier trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Porque son paralelos, recuerdo. ¿Sí? Son paralelos. Entonces, este ABCD es un trapecio, pero no es cualquier trapecio, repito. Es un trapecio isósceles, ¿sí? Es un trapecio isósceles, ¿ya? Como es un trapecio isósceles, obviamente este ladito de acá es igual a este ladito de acá, pues, ¿no? Y eso ya lo sabíamos por el polígono regular. Ahora, ¿qué más podríamos utilizar? A ver acá. ¿Qué más se puede utilizar en esta parte? Ya, como este angulito es 30 grados, este de aquí, el BC, este BC de acá, o perdón, el BD, este BD de aquí, con este BD de aquí, con este de acá, se va a demostrar lo siguiente, ¿no? A ver, mira. Como aquí, si yo le trazo una altura hacia arriba, ¿no? Así, más o menos algo así. Aquí se va a demostrar una propiedad. Ahí está. Aquí se va a demostrar una propiedad. En este triángulo, en el DBN, ¿ya? En el DBN, aquí, esta alturita de aquí es como 1, y ese es por el 30 grados. Vamos a ponerle N o B minúsculo. Ahí está. Y este BN es como 2, ¿no? Ese es el notable de 30 a 60, recuerdo. Ahí está, de 1 a 2. Pero en este gráfico de aquí me refiero al triángulo BDN. Ahí se va a demostrar
una propiedad o en todo caso una observación. ¿Cuál es la observación que se va a demostrar aquí? Que en un octógono o octágono, esta línea BD, al ser paralela con AE, y esta línea BN, uy, a ver, apaguen su audio, y esta línea BN, formar un ángulo de 30 grados, se va a demostrar que este triángulo DBN, es propiedad en todo caso, acá lo vamos a poner así, propiedad, triángulo BND, se va a demostrar que cuando este ángulo es 30 grados, ese triángulo es isósceles. Con ello, lo que queremos darte a entender es que este angulito aquí, en este vértice D del triángulo BND, ese angulito, a ver, acá lo sacamos así largo, sería 75 grados. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque recuerda que si es isósceles, ellos deben de sumar él con él y con él deben sumar todos 180. Entonces, todo ese ángulo aquí debe ser 75, así como él también es 75. Ahora, si eso es así, entonces ya podemos saber cuánto vale el X. ¿Por qué? Porque si es un octógono regular, recuerda que todos ellos deben sumar 100, o perdón, deben de sumar 135. ¿Por qué deben de sumar 135? Porque el ángulo exterior es 45, así que el ángulo interior debe ser 135, pues, ¿no? Entonces tú dices X más 75 más 22,5, ¿sí? Más 22,5 debe ser igual a 180. Ya está, listo. A ver, ¿cuánto sería ello? ¿Cuánto sería eso? Oh, perdón, 180 no, 135, ¿no? 135, ¿no? Estaba sumando mal ya. 135. Ya, ¿cuánto sería entonces? 37,5 sería, ¿no? 37,5 sería el X. X sería igual a 37,5. Y esa sería la solución de la pregunta. Bueno, en este caso sería la clave la C. Ya, bien, esa sería la solución. Bueno, es más que todo mencionar la propiedad en esta parte. A ver, la pregunta siguiente. Dicen un triángulo M es punto medio. Ya. A ver, rapidito nomás, esto no es muy complicado. Ya, ahí está. ¿Qué nos dice? Bueno, es solamente entender el enunciado de forma rápida nada más. Vas a ubicar los puntos medios, nos dice, más o menos por acá. A ver, coloquemos los puntos medios. En este caso, ¿cuáles son los puntos medios? Los puntos medios son M y acá M. Vamos a trazar MH del punto medio hacia abajo. Ahí está. Esta es una altura. Ahí está. Listo. Luego dice que aquí vamos a ubicar el punto H. Este es el punto H. Este es H. Este es B. Vamos a ubicar el punto E y F, puntos medios también. Otra vez puntos medios. El punto E va a estar acá. Este es el punto medio de MH. El punto E. Aquí en la mitad. Y luego el punto F. Pero hay un dato importante aquí. Dice que EF perpendicular a MN. Ya. O HM, ¿no? HM. Ya, entonces aquí vamos a indicar esto. Este es el punto C. Ya, F, más o menos por acá.
F. Y MH igual con AC. Ya, pero AH vale 3, dice. AH vale 3. Este es A. Y de H hasta C vale 7. Ya está. EF perpendicular a MH. Entonces la línea más o menos es así. Por acá más o menos